Bueno, arrancamos con un resumen que pude conseguir, gracias a mis influencias, sobre todo lo que sería el segundo parcial de la materia Nociones del Derecho Civil. ¿Sí? Todo lo que entra en el segundo parcial. Este resumen tiene aproximadamente unas... ¿cuántas páginas? 37 páginas, ¿sí? Y lo vamos a estar leyendo de a poquito, ¿sí? Bueno, la unidad 7, persona jurídica. Vamos a empezar a leer, ¿sí? Unidad 7, persona jurídica. Hay una diferencia sustancial entre la persona humana y la persona jurídica, pues esta última existe porque el derecho confiere personalidad, en tanto que la persona humana tiene personalidad independientemente del derecho. La persona jurídica no es titular de derechos humanos en el ámbito subregional, según convicciones, sino según convenciones vigentes. El hombre es un ser social que requiere de otros seres humanos para satisfacer sus necesidades. Cuando se descubre que participar en grupos es beneficioso, se crean organizaciones complejas hasta llegar al estado moderno. Ejemplo por antonomasia de la organización humana con fines sociales, útiles y de bienestar general. En la Constitución Nacional, el artículo 14 y 75, inciso 22, así como los artículos 16 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y 22 de la PIDSDP, establecen el derecho fundamental y humano, respectivamente, de asociarse con fines útiles, lo cual también nos remite a las restricciones que el artículo 19 de la Constitución Nacional reconoce para conceptualizar esa idea de utilidad del artículo 14 de la Constitución Nacional, que no afecte la moral pública, el orden público y derechos de terceros. El derecho siempre reglamenta sobre la base de fenómenos humanos o de la naturaleza, otorgando subjetividad a determinadas personalidades o entes, entre las que se encuentran la persona humana y la persona jurídica, que es un instrumento de organización complejo, que el hombre utiliza como herramienta o medio de satisfacer ciertas necesidades. La personalidad es una manifestación de la subjetividad jurídica, reglas de derecho que determinan un complejo de obligaciones, derechos y cargas para determinados entes. Esta personalidad, el Código Civil y Comercial de la Nación no solo la reconoce a la persona humana, valor inherente a la consecuencia de su dignidad, y a la persona jurídica, valor instrumental, sino también a los grupos, pues si bien no hay una reglamentación específica sobre este instituto, como sí hay una teoría general de la persona humana y de persona jurídica como sujetos de derecho, lo cierto es que cuando el Código Civil y Comercial de la Nación establece las reglas de la responsabilidad civil, innova introduciendo en el artículo 1762 la responsabilidad por actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. De la definición y concepto clave de persona jurídica. Menciona la persona jurídica como ente. Es un ente la persona jurídica. La existencia es jurídica, no ontológica. La existencia es jurídica, no ontológica. El ordenamiento jurídico, derecho objetivo, confiere personalidad jurídica, aptitud para contraer derechos y obligaciones, es decir, para ser titular de intereses jurídicamente protegidos y derechos subjetivos. La capacidad de derecho, artículo 22 del Código Civil y Comercial de la Nación, personalidad jurídica y consecuente titularidad de derechos subjetivos, está condicionada al cumplimiento de objetivo y fines de su creación. Principio de especialidad. La Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de la Persona Jurídica en el Derecho Privado, 1984, dice que persona jurídica es toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propia, distinta a las de sus miembros y fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución. Requisitos. Todo ente al cual el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. El principio de especialidad que subyace en la definición de persona jurídica. El principio de especialidad consagrado en la noción del artículo 141 implícitamente apareja una regla contraria a la que rige para la persona humana con relación al derecho fundamental de libertad. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Para la persona humana, todo lo que no está prohibido está permitido. Para la persona jurídica, todo lo que no está permitido, explicitado en objeto y fines, está prohibido. Según la jurisprudencia, debe interpretarse el objeto, lo escrito en acto constitutivo, en relación a los fines, a los efectos de no hacer una interpretación restrictiva de la actividad. El objeto debe comprender lo inherente para cumplimiento de fines. Diferencia entre objeto, actividad y fines de la persona jurídica. El objeto es lo que se expresa detalladamente en el contrato constitutivo. Es lo concreto. Es lo que va a hacer la persona jurídica.
Puede ser comercial, financiero, inmobiliario, agrario, etc. Existe una serie de actividades, especie, que involucran ese objeto. La actividad no es taxativa en el contrato constitutivo. Si debe ser una actividad inherente al objeto, especie, refiere al cómo. Los fines son los para qué se crean las personas jurídicas. ¿Qué se busca con esa relación? ¿Cuándo comienza la existencia de la persona jurídica? Explique brevemente. Artículo 142. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. La persona jurídica comienza su existencia desde la fecha del acuerdo de voluntades. Esto es, desde la firma del acto constitutivo, instrumentado en un documento privado de admitirse o en un instrumento público, desde su aprobación o bien desde la fecha de autorización para funcionar otorgada por la autoridad pública o autoridad de contralor. ¿Qué es el contrato constitutivo y qué diferencia hay con los estatutos? El acto constitutivo es el denominado contrato social, contrato asociativo, acuerdo social, acto fundacional, acto conjunto o acuerdo de voluntades social, donde aquellas personas o una sola persona, en el caso de sociedades comerciales, expresa o declara la voluntad respecto de los siguientes asuntos. A. Nombre, nacionalidad y domicilio de los integrantes de la sociedad. B. La razón social adoptada. C. El objeto de la sociedad o asociación fundación. D. La duración del ente. E. El domicilio social. F. Importe total del capital o patrimonio. G. Detalle de la forma de constitución y o integración del patrimonio. Si es en especie, en dinero, en valores, etc. Los estatutos son el compendio de las reglas organizativas. En el estatuto están las reglas de organización y funcionamiento o capacidad de derecho de la persona jurídica que establecen los fundadores. En todo lo no previsto rigen las reglas supletorias de las leyes especiales o el Código Civil y Comercial de la Nación. Por último, el instrumento o escritura constitutiva es el instrumento privado o público. En este último supuesto registrado por el notario en su protocolo que contiene el contrato social y, en su caso, los estatutos. Este instrumento original no se inscribe en la IGJ, sino que lo que se presenta ante este organismo para su aprobación y o para que se extienda la autorización para funcionar, la misma IGJ u otro organismo con competencia en ciertas materias como lo son el registro de las cooperativas y mutuales, se presenta un testimonio que es una fotocopia del protocolo certificada por el escribano. Como principio general, el acto constitutivo no requiere autorización del Estado, salvo que la ley especial o el código establezcan lo contrario, por ejemplo, en el caso de las fundaciones. Artículo 193 del Código Civil y Comercial de la Nación, asociaciones civiles, artículo 174 del Código Civil y Comercial de la Nación y sociedades comerciales, ley 19.550. La persona jurídica tiene personalidad diferenciada respecto de sus miembros. Se establece el principio de personalidad diferenciada de la persona jurídica respecto de sus miembros, disponiéndose que estos no responden por las obligaciones de la persona jurídica, principio general, salvo excepciones. Que esté prevista la responsabilidad, salvo excepciones, por ejemplo, que esté prevista la responsabilidad en una regla del Código Civil y Comercial de la Nación o en una ley especial. Explique brevemente en qué consiste el carácter bifronte al que alude el doctor Caramelo al explicar el enunciado del artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación. El carácter bifronte del derecho se refiere a la capacidad de un concepto jurídico para ser visto desde dos perspectivas distintas, como un derecho de incidencia colectiva y un derecho humano individual al mismo tiempo. Esto significa que una afectación a este bien jurídico tiene un impacto tanto en la sociedad en general como en la persona de forma individual. Por ejemplo, el derecho ambiental tiene este carácter porque la contaminación afecta al medio ambiente como un bien colectivo, pero también perjudica directamente a las personas que lo respiran. En general, el principio de personalidad diferenciada tiene carácter bifronte, por el derecho individual y colectivo de asociarse. ¿Cuáles son los efectos jurídicos respecto de la aplicación de la regla del artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación a diversas relaciones y situaciones jurídicas? El efecto jurídico que se produce es que las personas jurídicas son entes diferenciados de las personas humanas que los crean. La persona jurídica es un ente susceptible de contraer obligaciones, derechos y cargas, distintas de sus integrantes, lo que hace que respondan por sí. Es una entidad diferenciada para asumir responsabilidades. ¿Son efectos de la personalidad diferenciada consagrada en el artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación? 1. La existencia de patrimonio. Estos son efectos de la personalidad diferenciada consagrada. 1. La existencia de patrimonio de la persona jurídica distinto del de sus miembros. 2. La distinta titularidad de los derechos. 3. La diversidad de responsabilidad.
4. La posibilidad de alterar la composición de la persona jurídica. 5. La posibilidad de la persona jurídica de crear su propio orden interno respecto del comportamiento de sus integrantes y o dependientes. Reglamento de personal, sistema de toma de decisiones, uso de la firma, etc. Explique qué es y cómo ha evolucionado la regulación de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, hoy regulada en el artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 144. Inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Se prohíbe el ejercicio abusivo del derecho. En conclusión, en todos los ámbitos hay que distinguir entre abuso de la forma societaria, fraude o simulación de la responsabilidad solidaria por dolo o culpa en la representación, administración o dirección social que causa daños. La doctrina del levantamiento del velo. La doctrina del levantamiento del velo autoriza al juez para penetrar en el sustrato de la persona jurídica y develar la realidad que esconde. Revisar los casos presentados en los PPTs en materia tributaria y materia laboral. Entonces, la doctrina del levantamiento del velo autoriza al juez para penetrar en el sustrato de la persona jurídica y develar la realidad que esconde. ¿Qué diferencia hay entre la inoponibilidad y la extensión de la responsabilidad a integrantes de órganos o miembros de la persona jurídica? En todos los ámbitos hay que distinguir entre abuso de la forma societaria, fraude o simulación, de la responsabilidad solidaria por dolo o culpa en la representación, administración o dirección social que causa daños. El abuso de la personalidad jurídica y la doctrina del levantamiento del velo. Las personas jurídicas se consideran sujetos de derechos distintos de las personas físicas que las gobiernan. En ocasiones se utiliza esta personalidad para impedir la aplicación a las personas físicas que la componen normas que, en otro caso, les perjudicarían. ¿Soluciones? La doctrina del levantamiento del velo autoriza al juez para penetrar en el sustrato de la persona jurídica y develar la realidad que esconde. ¿Qué clases de personas jurídicas están reconocidas y reguladas por el ordenamiento jurídico? Respecto de lo que el Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes especiales, producto de la descodificación, reconoce y regula dos tipos de personas jurídicas, públicas y privadas. A. Personas jurídicas públicas, artículo 146. Son las creadas por el Estado o por el orden público para el cumplimiento de funciones públicas. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Las entidades autárquicas, como el Banco Central, las universidades nacionales, los estados extranjeros y los organismos internacionales. La Iglesia Católica. B. Privadas, creadas por particulares para fines de interés privado. Artículo 148. Estas son personas de derecho privado, aunque el Estado puede participar en ellas sin que pierdan su carácter privado. Artículo 149 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos sociedades simples, fundaciones y asociación civil. Normas aplicables a cada clase de persona jurídica. A. Personas jurídicas públicas. Se rigen por las leyes y ordenamientos de su Constitución. Artículo 147 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ejemplo: la Constitución Nacional, leyes administrativas, leyes de creación. B. Personas jurídicas privadas. Se rigen por un orden de prelación normativa establecido en el artículo 150 del Código Civil y Comercial de la Nación. B. Personas jurídicas privadas se rigen por un orden de prelación normativa establecido por el artículo 150 del Código Civil y Comercial de la Nación. 1. Las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, del Código Civil y Comercial de la Nación. 2. Acto constitutivo, contrato social, estatuto, etc. y sus reglamentos. 3. Normas supletorias de las leyes especiales o, en su defecto, del propio Código. 4. Si se constituyen en el extranjero, se aplica la Ley General de Sociedades. Ley 19.550. ¿Cuáles son los atributos de la persona jurídica regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación? Atributos de la persona jurídica. Son las cualidades y elementos distintivos de su personalidad a los cuales el ordenamiento jurídico les otorga cierta trascendencia. Nombre, domicilio, patrimonio, capacidad,
Nombre, domicilio, patrimonio, capacidad. Explique cada uno de los atributos. Explique cada uno de los atributos. Nombre, artículo 151. El nombre debe responder a las cualidades de la veracidad, novedad y aptitud distintiva, pudiendo ser una marca o no, un nombre de fantasía, o bien el nombre de uno o varios fundadores, pero siempre seguido de la sigla o palabra que identifique el tipo social o asociativo elegido, pues así se puede conocer la denominación del ente y la extensión de la responsabilidad propia y de sus socios, administradores y representantes. El nombre, igual que el de la persona humana, tiene acciones de protección y, si se trata de una marca, debe ser registrada para tener exclusividad. Domicilio, artículo 152. Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. Artículo 153. Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. El domicilio debe estar en el contrato constitutivo y debe ser registrado para ser oponible. Si se modifica, se requiere modificación del acto constitutivo y su registración. Patrimonio. Dota de autonomía a la persona jurídica, hace a su existencia, pues sin él no puede funcionar. No puede ser confundido con el de sus miembros en virtud del principio de personalidad diferenciada, artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación. Capacidad. Está determinada por el objeto y el fin de su constitución. Es importante porque en base a ello se determina la actuación de los administradores, representantes y apoderados de la sociedad. En caso de extralimitación de sus funciones, son responsables solidaria e ilimitadamente con la sociedad. Debe ser preciso y determinado, respetando el principio de especificidad, porque con ello se puede determinar la correcta actuación del ente, de sus administradores y representantes. Objeto. Artículo 156. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. Explique brevemente las reglas sobre la duración, transformación, fusión, escisión y disolución de la persona jurídica. Artículo 155. Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. El Código optó por establecer el principio de perpetuidad, salvo norma en contrario en el Código o en ley especial. Artículo 157. Modificación del estatuto. El estatuto de las personas jurídicas puede ser modificado en la forma que el mismo o la ley establezcan. Artículo 162. Transformación, fusión, escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de las personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto. Artículo 163. Causales. La persona jurídica se disuelve por a. La decisión de sus miembros, adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto. b. El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia. c. La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó o la imposibilidad sobreviniente de incumplirlo. d. El vencimiento del plazo. Reglas de gobierno, administración y fiscalización de la persona jurídica. Artículo 158. Artículo 158. Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación, y, si la ley lo exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas. A. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. B. Los miembros que deban participar en una asamblea o los integrantes del consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad. ¿Qué es el deber de lealtad y diligencia? ¿Y a quién está impuesto? Artículo 159. Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario.
Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o, en su caso, al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Diligencia quiere decir obrar con el máximo recaudo en el ámbito en el que me desempeño y con el conocimiento y dominio de la materia que trate. Se debe evitar conflictos de intereses internos y con los ordenamientos jurídicos, especialmente en materia tributaria y en materia de lavado de dinero y corrupción. En derecho comercial es compliance. ¿Cómo debe procederse frente a la oposición de los administradores de ejecutar ciertos actos y cuándo las decisiones en tal sentido son válidas? Artículo 160. Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión. Se debe evitar el fraude a la ley. Rige el principio de buena fe, especialmente fundaciones y asociaciones civiles, especialmente si hubiera actividad económica, por ejemplo, el capital que maneja un club. Artículo 161. Obstáculos que impiden adoptar decisiones. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemáticas en el desempeño de las funciones del administrador, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma. A. El presidente o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios. B. Los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto dentro de los 10 días de comenzar su ejecución. C. La Asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría para realizar actos urgentes o necesarios. También puede remover al administrador. Tiene que estar suficientemente justificado la urgencia para tomar decisiones por fuera de lo que establecen los mecanismos estatutarios o reglas específicas que requieren a la persona jurídica si no pudieran aplicarse las reglas generales o las estatutarias. Recién, en ese caso, aplica la forma de proceder detallada en el artículo 161. Definición, condiciones del contrato constitutivo, órganos esenciales e integración de estos, y disolución de las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 162. Transformación, fusión, escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de las personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto. Hay transformación cuando una persona jurídica adopta otra de las formas jurídicas previstas legalmente, por ejemplo, cuando una sociedad adopta un nuevo tipo social. No se disuelve la entidad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Hay fusión cuando dos o más personas jurídicas se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a otras sin liquidarse, sin liquidarse son disueltas. La nueva entidad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las personas jurídicas disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios en la forma y en el momento que dispone la ley. Hay escisión cuando a. Una persona jurídica sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con otras entidades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva. B. Una entidad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias personas jurídicas nuevas. C. Una persona jurídica se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas entidades. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto. Artículo 163. Causales. La persona jurídica se disuelve por a. La decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida. B. Cumplimiento de la condición a la que el acto constitutivo subordinó su existencia. C. La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo. D. El vencimiento del plazo. E. La declaración de quiebra. F. La fusión, la escisión. G. La reducción a 1 del número de miembros si la ley especial exige pluralidad de ellos y esta no es restablecida dentro de los 3 meses. H. La denegatoria o revocación firme de la autorización estatal para funcionar cuando ésta sea requerida. I. El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla. J. Cualquier otra causa prevista en el estatuto, otras disposiciones y ley especial. Comentarios del Código Civil y Comercial de la Nación.
Disuelta una entidad, se impone el cese de la actividad normal de la misma para iniciar otra etapa, la de liquidación, en los casos en que sea posible legalmente, para desaparecer como persona jurídica una vez extinguidas todas las relaciones jurídicas que la justificaron. Artículo 164. Revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto y el reglamento. La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimiento reglado que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. Artículo 165. Prórroga. El plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado. Artículo 166. Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, por decisión de sus miembros. Artículo 167. Liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su liquidación concluir las pendientes. La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del archivo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero, previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales. El remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige la ley. Unidad 8. Bienes. Fundamentos filosóficos y jurídicos de la actual regulación de la teoría de los bienes. Fundamento filosófico, teórico. Dentro del paradigma del Estado constitucional, social, democrático de derecho, podemos hablar de una teoría de los bienes que hace hincapié en la función instrumental de los mismos. Los bienes y cosas son concebidos como medios instrumentales para la filosofía. Fundamentos del Sistema Internacional y Regional de Derechos Humanos. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1789. Artículo 17. Por ser la propiedad de un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente, y con la condición de que haya una justa y previa indemnización. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1965. 1945. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Declaración Americana de los Derechos del Hombre, 1948. Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Estos textos son enfáticos en afirmar el impedimento que tiene el Estado, salvo excepciones previstas por la ley y mediante indemnización, de utilizar o apropiarse de los bienes particulares, omitiendo señalar su relación esencial con el ejercicio de la dignidad humana. Estos textos hacen hincapié en el calificativo de privada de la propiedad a la que aluden. Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, vigencia desde 1978. El artículo 21 de la Convención Americana establece que 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. El artículo 21 de la Comisión Americana de Derechos Humanos tiene un texto tímido y orientado a mantener el status quo, más que a proclamar el derecho de todas las personas a acceder a bienes propios que les permitan la satisfacción de las necesidades básicas de una vida digna. El resultado de los debates de este instrumento fue que el texto de la Convención en el artículo 21 permite desechar la idea de que el reconocimiento del derecho de propiedad en el sistema de intercambio interamericano solo garantiza que quienes por cualquier causa tienen el privilegio de poseer bienes puedan conservarlos, porque el texto del artículo 21 va más allá, pues con un enfoque de justicia distributiva reconoce a toda persona el derecho de acceder a bienes para alcanzar una vida digna. Es fundamental que en el texto de esta convención no se aluda a propiedad privada. Desde la perspectiva del principio pro persona contenido en el artículo 29 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, subsiste el enfoque plasmado en la propia declaración, desde el cual es posible para cualquiera la reivindicación del derecho de propiedad como medio para satisfacer los requerimientos esenciales de la vida digna. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales y otros, contra Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrafo 144, ha interpretado el derecho de propiedad a la luz del artículo 23 de la Declaración
de la Declaración y del artículo 4 de la propia Convención, sosteniendo que la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Además, deben los Estados garantizar la creación de las condiciones que se requieren para evitar violaciones a ese derecho básico. Informe 44-2017, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el derecho a la propiedad privada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el artículo 21 de la Convención Americana consagra el derecho a la propiedad privada y señala como atributos de la propiedad el uso y goce del bien. Incluye, a su vez, una limitación a dichos atributos de la propiedad en razón del interés social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. Asimismo, la Corte ha protegido, a través del artículo 21 convencional, los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas. Fundamentos constitucionales. Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Interpretación de la doctrina. El derecho de propiedad es el poder legal e inmediato que tiene una persona para gozar, disponer y reivindicar sobre un objeto o propiedad, sin afectar los derechos de los demás ni sobrepasar los límites impuestos por la ley. El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales e inmateriales que pueden ser apropiados de utilidad, de existencia limitada y que pueden ser ocupados. El derecho de propiedad se caracteriza por ser perpetuo, porque solo dependerá del tiempo de existencia del bien. Exclusivo, porque solo se le puede atribuir al propietario o propietarios del bien. Limitado, a fin de proteger el bienestar común, según lo estipula la ley. Seguimos. ¿Por qué afirman los redactores del Código Civil y Comercial de la Nación que se ha abandonado el criterio patrimonialista en la regulación del derecho de propiedad en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente? El Código Civil y Comercial de la Nación abandona el criterio patrimonialista. Los redactores del anteproyecto dijeron: no se trata de las cosas sino de los bienes, de percepción y contenido más amplio, que establece largamente el criterio patrimonialista. Los bienes hoy exceden la teoría de los derechos reales. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se le reconocen otras funciones a los bienes: garantía y vivienda, etc. Fundamentos legales. La nueva relación entre el hombre y las cosas se traduce en dos consecuencias. A. El alejamiento del criterio patrimonialista que se había utilizado para construir el concepto de cosas. B. La coordinación en el ejercicio de derechos individuales, colectivos y comunitarios sobre la base que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció al tiempo de conceptualizar la propiedad, función social y uso pacífico. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el libro cuarto relativo a los derechos reales incorpora una noción de derecho real más amplia que la del Código Civil de Vélez. El Código Civil de Vélez no contenía un capítulo exclusivo destinado a regular los bienes, solo se refería a las cosas y bienes en el libro correspondiente a los derechos reales. Importancia y el fundamento legal de la regulación de los bienes y cosas. En el Código Civil, Vélez había previsto solo reglas para las cosas, a las cuales se refería en el libro correspondiente a los derechos reales. En el Código Civil y Comercial de la Nación podemos hablar de una ampliación de la concepción de los objetos de regulación, pues no solo se regulan las cosas, sino también los bienes en general. El Código Civil y Comercial de la Nación contiene un sistema coherente que podemos denominar como una teoría de los bienes y cosas, compuesta así: A. Capítulo 1. Derecho. B. Capítulo 2. Ejercicio de los derechos. C. Capítulo 3. Derechos y bienes. No se trataba de regular sobre las cosas, sino sobre los bienes, percepción y contenido más amplio. De ahí que se exceda el criterio patrimonialista. No hay que ver la teoría de bienes simplemente como si la teoría estuviera en torno a uno solo de los atributos de la personalidad, patrimonio, sino que esta teoría excede el atributo de la personalidad, aunque también la involucre.
No hay que perder de vista que, si bien los bienes componen el patrimonio de la persona humana o jurídica, también esos bienes cumplen o tienen otras funciones. Los bienes hoy exceden la teoría de los derechos reales. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se le reconocen otras funciones a los bienes, garantía, vivienda, etc. Debe existir una coordinación en el ejercicio de los derechos individuales, colectivos y comunitarios, porque el Código Civil y Comercial de la Nación los recepta a todos y los coordina en su función y ejercicio. El artículo 1882 dice que el derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código, agregando el artículo 1883 respecto del objeto de los derechos reales, que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. ¿Cuáles son los criterios de clasificación jurídica de los bienes y cosas? Fundamentos legales. ¿Cuáles son los criterios de clasificación jurídica de los bienes y cosas? Fundamentos legales. De allí la impronta de la teoría de los bienes. Pero también dicha teoría excede el ámbito propio de los derechos reales, pues abarca las siguientes relaciones de las que nacen categorías de derechos. Relaciones entre personas individuales. En cuanto objeto de las obligaciones de derechos individuales, artículos 15 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en el Código. Y artículo 16. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referenciales a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. 2. Relación que se genera entre el cuerpo o sus partes y la persona. Artículo 17 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular, siempre que se respete alguno de estos valores y según lo dispongan las leyes especiales. 3. Relaciones generadas por derechos de incidencia colectiva. Artículos 41 a 43 de la Constitución Nacional y artículo 14 del Código. En el Código se reconocen a. Derechos individuales, b. Derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales, cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia en general. Y el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. 4. Relaciones generadas por derechos comunitarios. Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y artículos 18 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Bienes y cosas. Bienes sin valor económico. Bienes colectivos y bienes comunitarios. Bienes con valor económico. Cosas. Bienes materiales con valor económico u otros valores, como el uso vital, esencial, social, etc. Artículo 15 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bienes. El Código Civil y Comercial de la Nación no se refiere a ellos como lo hacía el Código Civil de Vélez, objetos inmateriales. Pero no puede negarse que son intangibles, como por ejemplo los derechos intelectuales. Artículo 1883 del Código Civil y Comercial de la Nación. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa, que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. Ejemplos: usufructo, derechos reales de garantía, hipoteca, prenda, etc. Bienes sin valor económico. El cuerpo y sus partes no tienen valor económico, sino otro tipo de valor: afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, pudiendo disponerlos solo su titular y conforme a las leyes especiales. Ejemplo: ley de los derechos del paciente, ley de donación de sangre, ley de donación de órganos, ley de muerte digna, reglas de exequias del Código Civil y Comercial de la Nación, etc.
Bienes colectivos. Bienes colectivos, categoría de bienes que pueden ser objeto de una pretensión planteada en caso o causa judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el caso Mendoza y en Alavi que son tales los que tienen por objeto bienes colectivos, bienes que pertenecen a la sociedad y no son divisibles ni apropiables. Por ende, no son objeto de derechos individuales. Bienes comunitarios. En el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, se reglamenta su existencia. También en la Ley 26.160, que reconoce a sus titulares, y en la Ley 23.302, se reglamenta la política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. A los pueblos originarios se les reconoce la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan, aquellas aptas y suficientes para el desarrollo humano. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de las cosas según el Código Civil y Comercial de la Nación? Clasificación de las cosas. A. Según las cualidades o características con relevancia jurídica. A. Inmuebles. B. Muebles. C. Divisibles. D. Indivisibles. E. Principales. F. Accesorias. G. Consumibles. H. Fungibles. Productos. I. Productos y frutos. J. Fuera del comercio. B. Según la sanción con las personas. Según la relación con las personas. 1. Bienes del dominio estatal. Bienes de dominio público. Bienes privados del Estado. 2. Bienes de los particulares. Aquello que no es del Estado. 3. Bienes de incidencia colectiva. C. Según su función. 1. Función genérica, garantía. Y 2. Función especial, vivienda. Clasificación de las cosas en relación a sus características o naturaleza. Según las cualidades o naturaleza, las cosas se clasifican en A. Cosas inmuebles, artículo 225 y 226, que a su vez se distinguen entre inmuebles por naturaleza, el suelo y las cosas incorporadas a este de manera orgánica, ejemplo, árboles, plantas, rocas, etc., o que se encuentran por debajo de la superficie, minerales, aguas subterráneas, etc. Inmuebles por accesión, que son aquellas cosas adheridas al suelo de manera permanente y que, por voluntad del propietario, no se escinden. No lo son las herramientas para la explotación de un inmueble, herramientas maquinarias para cultivo. B. Cosas muebles. Se desplazan por sí, semovientes, animales o por fuerza exterior. A su vez, la fuerza exterior puede ser humana, valijas, mochilas, libros, etc. Por fuerza artificial, es decir, locomóviles, tren, auto, embarcación, etc. C. Cosas divisibles. Son las que pueden dividirse sin destruirse, siendo homogéneas y análogas al todo y las partes, rigiéndose por normas locales, ejemplo, inmueble, cosecha, etc. Puede existir posibilidad física de división, pero no ser económicamente conveniente. Entonces no será divisible. Ejemplo, una piedra preciosa de gran tamaño. D. Cosas principales. Pueden existir por sí mismas. E. Cosas accesorias. Son las que siguen a la suerte de la principal. Su naturaleza y existencia depende de las normas que rigen la principal. Se aplica el adagio, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ejemplo, lentejuelas de un vestido, llaves del auto, etc. F. Cosas consumibles. Son las que se extinguen con el primer uso. Ejemplo, dinero, alimentos, bebidas, etc. Son no consumibles las que no se extinguen con el primer uso. G. Cosas fungibles. Son sustituibles por otra de la misma especie, cantidad y calidad. H. Productos y frutos. Frutos son los productos de un bien renovables, sin alterar ni disminuir la sustancia. Ejemplo, cosecha, frutos de un árbol, etc. Se distinguen entre frutos naturales, los producidos por la naturaleza, frutos artificiales, que a su vez pueden ser civiles, intereses, etc., industriales, producidos de la cultura o acción humana. Y cosas fuera del comercio son las que, según las leyes o actos jurídicos, artículo 257, acto voluntario y lícito que produce la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplos, bienes de comercio público. Clasificación de bienes de comercio público. Hacemos una pausa porque sigue otro tema. Clasificación de las cosas en función de sus titulares o personas. En esta sección se clasifican los bienes respecto a quién es su titular. A. Bienes del dominio estatal. I. Bienes de dominio público del Estado nacional, provincial y municipal. Son mar territorial, lecho, aguas y subsuelo, 200 millas, 200 metros por debajo del agua o mayor profundidad que puede alcanzarse con medios técnicos. Aguas interiores, bahías, ensenadas, golfos, puertos, anclados y
playas, ríos, estuarios, arroyos, aguas de curso natural, islas, espacios aéreos, calles, plazas, caminos, canales, obras públicas, ruinas y yacimientos arqueológicos, actas oficiales del Estado. Bienes privados del Estado. Bienes privados del Estado, nacional, provincial y municipal. Artículos 236. Son inmuebles que no tienen dueño y no son abandonados. Minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, fósiles según Código de Minería. Lagos no navegables que carecen de dueño. Cosas muebles de dueño desconocido. Res non dominio. No abandonada. Cosas muebles de dueño desconocido no abandonadas. Bienes adquiridos por el Estado a cualquier título. B. Bienes de los particulares. Son todos los que no pertenecen al Estado. Artículo 238. Régimen de agua de los particulares. Artículo 239. Son particulares las aguas que nacen en dominio de un particular y no provienen de un cauce natural y quedan bajo el régimen de poder policial local y restricciones legales en interés público. C. Bienes de incidencia colectiva. Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. En la Constitución Nacional, los artículos 41 y 43 regulan el amparo colectivo y mencionan los bienes de incidencia colectiva. Consumo, patrimonio cultural, medio ambiente, valor de la moneda, y declara que existen derechos de incidencia colectiva en general. La Ley 25.675 es la Ley Nacional del Ambiente y es una ley marco a la que las provincias deben respetar como piso mínimo indisponible de reglamentación. Pueden existir leyes en la materia en el ámbito provincial, pero deben mejorar la reglamentación de la ley nacional. El Código Civil y Comercial de la Nación recepta esta concepción y establece que los derechos individuales deben compatibilizarse con los derechos de incidencia colectiva, ejercerse conforme a las normas de derecho administrativo en interés público. Ejercerse conforme a las normas de derecho administrativo en interés público. No debe afectar el medio ambiente. Es decir, a la sustentabilidad del ecosistema, flora, fauna, biodiversidad, agua, paisaje, etc. El artículo 241 establece que debe respetarse la ley de presupuestos mínimos, conforme lo prevé el artículo 41 de la Constitución Nacional. El texto original del anteproyecto fue sustituido por el Poder Ejecutivo Nacional, pues el texto original decía que todos los habitantes tenían garantizado el acceso al agua potable para bienes vitales. La función de garantía que cumplen las cosas. Según la función de garantía, el artículo 242 establece que todos los bienes cumplen una función de garantía, salvo disposición legal en contrario, que determine la inembargabilidad o inejecución. Además, dice que los patrimonios especiales responden con los bienes que los integran. Esta norma es la positivización del principio que establece que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. A su vez, en el Código Civil y Comercial de la Nación hay reglas específicas que determinan la excepción a ese principio. Así, el artículo 743 dice que pueden ejecutarse bienes presentes y futuros del deudor, conforme el principio de posición igualitaria de los acreedores y en la medida necesaria para la satisfacción de sus créditos. A su vez, hay que considerar que no todos los acreedores pueden ser de distinta clase: quirografarios, acreedores con créditos privilegiados, acreedores con créditos con garantía real. También el artículo 744 establece qué bienes quedan excluidos de la ejecución. Ropa, sepulcros, salvo por deudas por adquisición. Ropa, sepulcros, salvo por deudas por adquisición. Construcción, reparación, instrumentos aplicados para la profesión, bienes de la religión reconocida por el Estado, bienes sujetos a usufructo y habitación o servidumbre conforme reglamentación, indemnización por alimentos, indemnizaciones por daño moral o por daño físico. Todos los otros bienes excluidos por legislación especial, jubilaciones, sueldos. Artículos 120 y 147 de LCT. La remuneración es inembargable en la proporción del cálculo del salario bruto menos el salario mínimo vital y móvil, igual monto embargable. De acuerdo a lo que establece el decreto 487-87 hasta el 20%, inmuebles protegidos por el régimen de vivienda, artículos 244 a 256. Hay que tener en consideración que las normas de procedimiento nacional y provinciales reglamentan las formas en que se efectivizan las garantías de las que habla este artículo, las cuales pueden ser 1. Embargo, 2. Inhibición general, 3. Anotación de litis, 4. Prohibición de innovar, 5. Prohibición de contratar, 6. Secuestro, 7. Intervención judicial. En cuanto a los bienes afectados al servicio público, artículo 243, se prevé que no pueden los acreedores afectar el servicio público en búsqueda del cobro de su crédito. Función de protección de vivienda y el cambio de paradigma de la regulación.
Diversos tratados internacionales reglamentan el acceso a la vivienda digna. Por ello, se justifica la reglamentación del Código. En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se dispone la protección integral de la familia y la defensa del bien de familia. Y la ley 14.394 reglamentó el régimen de protección del bien de familia. Esta ley fue derogada por la ley 26.994, que estableció la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, donde el instituto tiene un nuevo nombre y concepción. Ahora no se protege a la familia, su morada, sino a la vivienda de toda persona, receptando las nuevas realidades sociales, familiares y afectivas. Ahora, el régimen del Código es más amplio en cuanto al objeto de protección, inmuebles protegidos y beneficiarios. En cuanto a los bienes protegidos se incluyen inmuebles rurales que no exceden la unidad de explotación económica, un inmueble en su totalidad o parcialmente, inmuebles hasta cierto valor. Si existen varios inmuebles inscriptos, debe optarse por uno o, en su caso, se tendrá por protegido el inscripto en primer término. Debe habilitarse para que tenga calidad de vivienda, debe habitarse por al menos uno de los beneficiarios. ¿Quién es titular de la protección de la vivienda? ¿Qué bienes alcanza? ¿Qué son los beneficiarios? ¿Cuáles son las condiciones subjetivas y objetivas para la aplicación del régimen de protección de la vivienda? Legitimación. Artículo 245. Pueden someter el inmueble al régimen titular registral, cónyuge, conviviente, ascendiente o descendiente, testador por testamento y pedido de beneficiario al juez por la sucesión, juez que, por resolución, atribuye la vivienda y en caso de menores incapaces o personas con capacidad reducida, y en caso de menores incapaces o personas con capacidad reducida. Beneficiarios. Artículo 246. No se requiere ser familiar, como sí lo exigía la ley 14.394. Pueden serlo el propio constituyente, su cónyuge, conviviente y ascendentes y descendentes, los parientes colaterales hasta el tercer grado que habite con constituyente. Beneficiarios. Artículo 246. No se requiere ser familiar, como sí lo exigía la ley 14.394. Pueden serlo el propio constituyente, su cónyuge, conviviente y ascendentes y descendentes, los parientes colaterales hasta el tercer grado que habite con constituyente. Transmisión. La protección no puede transmitirse por testamento o legado, salvo que ello se favorezca a un... salvo que con ello se favorezca a un beneficiario de la afectación. De nuevo, transmisión. La protección no puede transmitirse por testamento o legado, salvo que con ello se favorezca a un beneficiario de la afectación. ¿Qué significa? Que la protección de la vivienda es inoponible a ciertos acreedores y a quienes beneficia esta previsión del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 249. Artículo 249. Efecto principal de la afectación. La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, excepto a. Obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble. B. Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo previsto en el artículo 250. C. Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda. D. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Los acreedores, sin derecho a requerir la ejecución, no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen, en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea esta ordenada en una ejecución individual o colectiva. Si el inmueble se subasta y queda remanente, este se entrega al propietario del inmueble. En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo. ¿Qué significa? Que la protección de la vivienda es inoponible a ciertos acreedores y a quienes beneficia esta previsión del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 249. Efecto principal de la afectación. La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, excepto a. Obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al inmueble. B. Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo previsto en el artículo 250. C. Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda. D. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida.
Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea esta ordenada en una ejecución individual o colectiva. Si el inmueble se subasta y queda remanente, este se entrega al propietario del inmueble. En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo. ¿Qué es la subrogación real del régimen de protección de vivienda? La subrogación real es cuando se vende el bien protegido y se compra otro con el mismo destino. Este último tendrá protección. El dinero de la venta queda protegido hasta que se compra la nueva vivienda y hasta que se inscribe nuevamente como vivienda en términos de la protección. Transmisión. La protección no puede transmitirse por testamento o legado salvo que con ello se favorezca a un beneficiario de la afectación. ¿Está permitida la subrogación personal del régimen de protección de la vivienda? No está permitida la subrogación personal. La persona que es titular o aquellos a quienes el código les permite ser beneficiarios, a su vez no pueden traspasar a otras personas la protección. No es transferible. Si se vende la vivienda, lo que se protege es el dinero resultado de la venta hasta tanto se adquiera otra propiedad, pero cambia el bien protegido. ¿Qué sucede frente a la muerte del titular del régimen de protección de la vivienda? La protección subsiste mientras vivan los declarados beneficiarios. ¿Es posible disponer por acto de última voluntad la permanencia del régimen de protección de vivienda? Sí, es posible. La que será ordenada por el juez del sucesorio, quien, a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del Ministerio Público, o de oficio, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Párrafo 2 del artículo 245. Unidad 9. Actos jurídicos. Clasificación de los hechos y actos jurídicos. Hecho jurídico. Acontecimientos que producen efectos o consecuencias jurídicas, si el ordenamiento jurídico lo estipula en alguna norma. Acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. No participa de forma directa el hombre, por ejemplo, nacimiento, muerte de una persona. Unidad 9. Actos jurídicos. Clasificación de los hechos y actos jurídicos. Hecho jurídico. Acontecimientos que producen efectos o consecuencias jurídicas, si el ordenamiento jurídico lo estipula en alguna norma. Artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. No participa de forma directa el hombre. Por ejemplo, nacimiento, muerte de una persona. Artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplo, construir una casa por encargo, donar un inmueble. Tiene que ser lícito y voluntario. Clasifique y defina hecho jurídico: acto jurídico voluntario, acto jurídico involuntario, simple acto lícito, acto jurídico ilícito, acto jurídico abstracto, acto jurídico directo. Hecho jurídico: acontecimientos que producen efectos y consecuencias jurídicas. Artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Clasificación de los hechos jurídicos. Naturales. Se producen por causas extrañas al hombre. Hechos que, sin injerencia del hombre, producen efectos o consecuencias jurídicas. Ejemplo, el nacimiento de una persona que produce lo que el artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación denomina filiación. Humanos. Interviene en su producción o nacimiento la persona humana. Involuntarios. Realizados por la persona humana sin discernimiento, intención y libertad, voluntad. En principio, no producen responsabilidad para el autor. Ejemplo, estornudo, salpicó a una persona, me tropiezo y empujo a alguien haciéndolo caer. Voluntarios. Son ejecutados por la persona humana con discernimiento, intención y libertad, con manifestación exterior, voluntad. Generan responsabilidad con fundamento en la culpa, negligencia, impericia, etc. Ejemplo, ir a una fiesta en automóvil, tomar alcohol, a sabiendas de que debo conducir, y manejar ebrio. Lícitos. Son hechos no prohibidos por el ordenamiento jurídico. Artículo 258 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pueden o no tener como finalidad producir efectos jurídicos. Cuando no tienen por fin inmediato producir efectos jurídicos, se denominan simples actos lícitos. Artículo 258 del Código Civil y Comercial de la Nación. Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplo, escribir una canción por placer, sembrar un campo. A diferencia de un acto jurídico, en el simple acto lícito, la intención inmediata del autor no es producir esos efectos legales. El derecho se los atribuye de manera autónoma. Cuando su fin es producir efectos jurídicos, se denominan actos jurídicos. Artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplo, construir una casa por encargo, donar un inmueble.
Diferencias. Hecho jurídico. Puede o no intervenir el hombre. Si interviene puede ser voluntario o no. Si es voluntario puede ser lícito o ilícito. Acto jurídico. Siempre interviene el hombre. Debe ser voluntario y lícito. Su fin inmediato es siempre producir efectos jurídicos. Simple acto lícito. Si bien es un acto humano, voluntario y lícito, no tiene como fin inmediato producir efectos jurídicos. Acto jurídico abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discusiones en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Artículo 385, acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto. Es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero. Ejemplo, un fideicomiso. Ilícitos son actos u omisiones que están prohibidos por la ley. Pueden ser realizados por culpa, imprudencia o negligencia. O dolo, intención de causar un daño. Elementos de los actos jurídicos. Elementos internos esenciales. Discernimiento, intención y libertad. Elementos externos esenciales. Sujeto, objeto, causa, forma. Elementos externos accidentales. Plazo, condición, modo. Elementos internos esenciales. Discernimiento, intención y libertad. Elementos externos esenciales. Sujeto, objeto, causa, forma. Elementos externos accidentales. Plazo, condición, modo. Actos jurídicos. Elementos externos esenciales. Sujeto. Es la persona otorgante del acto. Puede ser una persona humana o una persona jurídica. Objeto. Es el hecho o bien, cosa material o inmaterial, sobre el que recae el acto. Ejemplo, un automóvil, el fondo de comercio, etc. Causa. Es el fin inmediato determinante de la voluntad. Ejemplo, adquirir un inmueble, dar un inmueble a un amigo, etc. Forma. Es la manifestación solemne o no de la voluntad interna de las partes o sujetos del acto jurídico. Ejemplo, la escritura de compra-venta, el levantar la mano en un remate para adquirir el bien, etc. Elementos externos accidentales. Condición, plazo y modo. Condición. Un acontecimiento futuro e incierto del que depende la existencia o extinción del derecho. Por ejemplo, te compraré el coche si apruebo el examen. Plazo. Una fecha o momento futuro que determina el inicio o el fin de la eficacia de un acto. Por ejemplo, te pagaré el alquiler a partir del 1 de enero. Modo. Una carga o gravamen que se impone a quien se beneficia de un acto jurídico. Por ejemplo, te regalo mi biblioteca con la condición de que mantengas los libros en buenas condiciones. Elementos internos esenciales. Elementos internos esenciales. Discernimiento, intención y libertad. Acto voluntario. Artículo 260 del Código Civil y Comercial de la Nación. Definición positiva de la voluntad. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta exteriormente. Intención es el propósito por el cual se realiza el acto. No se tiene intención cuando existe error, ignorancia o dolo. Libertad es la posibilidad de elegir y decidir por sí sin interferencias arbitrarias externas, ni del Estado ni de un tercero. Ejemplo, no tendré libertad cuando existe una obligación legal de asistir a una persona que está en la calle, se desmaya. No tendré libertad cuando una persona me amenaza si no firmo un contrato. La falta de libertad se puede dar por violencia física, fuerza o por violencia moral, intimidación. Discernimiento es la facultad que permite saber y apreciar el sentido de lo que se está haciendo, de modo que se pueda comprender el significado y sus consecuencias, alcance del acto. No hay discernimiento cuando no se tiene determinada edad o se está privado de razón. Manifestación de la voluntad. La voluntad debe manifestarse por hechos exteriores que prueben la existencia. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por ejecución de un hecho material. Escrita en un documento privado, firmado o no, o público. Oral, hablando, por signo, mover la mano, la cabeza, guiñar un ojo, etc. Por ejecución material del hecho, tomar un agua mineral y ponerla en el mostrador de la línea de caja, sacar la billetera y entregar dinero al cajero, sin hablar. Artículo 264 del Código Civil y Comercial de la Nación. Manifestación tácita. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exige una manifestación expresa. Silencio. Regla. El silencio no es fuente de manifestación de la voluntad. Artículo 263 del Código Civil y Comercial de la Nación. Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o la interrogación, excepto en los actos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Excepción.
El silencio puede ser manifestación de la voluntad conforme 1. La ley, por ejemplo, ley Brisa, de donación de órganos, supone que todos somos donantes, salvo expresión en contrario. 2. Los usos, prácticas y o costumbres. 3. Voluntad de las partes. 4. Cuando el silencio actual está relacionado con una actividad o accionar anterior. Ejemplo, siempre pago un impuesto y hago una demanda. Antes de la sentencia, dejo de pagarlo. Defina instrumentos públicos y las escrituras públicas y actas notariales. Mencione sus elementos esenciales, requisitos, competencias, inhabilidades y problemáticas que pueden presentarse y están previstas por reglas del Código Civil y Comercial de la Nación. Síntesis. Los instrumentos públicos son documentos dotados de fe pública, otorgados por funcionario competente, con las formalidades legales. Las escrituras públicas instrumentan actos jurídicos y deben cumplir estrictos requisitos de forma, idioma, contenido y firma. Las actas notariales solo acreditan hechos y tienen valor probatorio limitado. Las principales problemáticas previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación refieren a la falta de competencia, inhabilidades, defectos de forma o nulidades por omisión de requisitos esenciales. Instrumentos públicos, artículo 289 del Código Civil y Comercial de la Nación. Son aquellos otorgados por escribanos o funcionarios públicos dentro de los límites de su competencia y con las formalidades legales. Incluyen las escrituras públicas y sus copias, los instrumentos extendidos por funcionarios públicos, los títulos emitidos por el Estado. Elementos esenciales, artículo 290. Actuación del oficial público dentro de sus atribuciones y competencia territorial. Firma del oficial público de las partes y, en su caso, de sus representantes. Competencia, artículo 293. Los instrumentos públicos válidos tienen plena fe en todo el territorio nacional, sin importar la jurisdicción donde se otorgaron. Prohibiciones e inhabilidades, artículo 291 y 295. No puede autorizar un instrumento, un funcionario, en asuntos donde él, su cónyuge o parientes hasta el 4º grado tengan interés personal. Son inhábiles como testigos, incapaces, quienes no saben firmar, dependientes del oficial público, su cónyuge, conviviente o parientes cercanos. Defectos y problemáticas, artículo 294. Pierden validez los instrumentos con enmiendas, borraduras o alteraciones en partes esenciales no salvadas antes de las firmas. Si están firmados por las partes, valen como instrumento privado. Escritura pública, artículos 299 a 309 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es un instrumento matriz que redacta el escribano en su protocolo y contiene uno o más actos jurídicos. Las copias o testimonios que expide el escribano también son instrumentos públicos. Requisitos y contenidos. Artículo 300 a 305. Debe incluir lugar y fecha, identidad de otorgantes, objeto del acto, lectura dada por el escribano, correcciones salvadas y firmas de los otorgantes y testigos. Debe redactarse en idioma nacional, artículo 302, y el escribano debe recibir personalmente las declaraciones de los comparecientes, artículo 301. Nulidad, artículo 309. Son nulas si faltan el tiempo y lugar, los nombres de los otorgantes, las firmas del escribano y las partes o de los testigos cuando sean necesarios. Actas notariales, artículo 310 a 312 del Código Civil y Comercial de la Nación. Son documentos notariales destinados a comprobar hechos, no a instrumentar actos jurídicos. Están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas con particularidades. Debe constar el requerimiento que motiva la intervención del notario. No es necesaria la acreditación de personería ni la identificación de las personas. Pueden redactarse en distintos momentos del día y autorizarse aún si los interesados rehúsan firmar. Su valor probatorio, artículo 312. Se limita a los hechos verificados por el notario y a la identificación de las personas si corresponde. ¿Qué es un defecto de forma de los instrumentos públicos y cuáles son las consecuencias legales de su existencia? Hay defecto de forma cuando el instrumento público presenta enmiendas, agregados, borraduras, entre líneas o alteraciones en partes esenciales que no fueron salvadas antes de las firmas requeridas. Consecuencias legales. El instrumento carece de validez como instrumento público. Si, pese al defecto, está firmado por las partes, vale como instrumento privado, conservando su eficacia probatoria en esa calidad. ¿Qué significa incolumnidad de las formas? Artículo 297 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuáles son los testigos inhábiles para intervenir en instrumentos públicos? Artículo 295 del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 297. Incolumnidad formal. Los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido, sino alegan que testificaron u otorgaron el acto siendo víctimas de dolo o violencia. Artículo 295. Testigos inhábiles. No pueden ser testigos en instrumentos públicos. A. Las personas incapaces de ejercicio y aquellas a quienes una sentencia les impide ser testigo en instrumentos públicos. B. Los que no saben firmar. C. Los dependientes del oficial público. D. El cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público dentro del 4º grado y 2º de afinidad.
¿Qué eficacia probatoria tiene un instrumento público y una escritura pública? ¿Cuáles son las consecuencias legales? Explique qué es la redargución de falsedad. Artículo 296. Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe. A. En cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público denuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio. B. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y denunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado hasta que se produzca prueba en contrario. La redargución de falsedad tiene como finalidad destruir la eficacia de un documento agregado al proceso como elemento probatorio. Se expresó que la fuerza probatoria del instrumento público y las distintas clases de declaraciones que éste contiene, se expresó la fuerza probatoria del instrumento público y las distintas clases de declaraciones que éste contiene. Algunas de ellas son formalmente esenciales, como, por ejemplo, lugar, fecha, domicilio, identificación del requerido, motivo u objeto de la medida a cumplir, lugar donde se practica la diligencia efectivamente, personas intervinientes, entrega de cosas o dinero, en presencia del oficial público o exhibición de títulos, si ese era el objeto de la medida. Tales cualidades del instrumento son esenciales y tienen fuerza probatoria, porque ocurrieron ante el oficial público o se han cumplido por él mismo o han sido manifestadas por el oficial en ese acto. Este ha estampado su firma y sello, ha recabado previamente la firma del requerido y de los comparecientes, ha expresado los motivos de su investidura que lo autorizan a llevar a cabo el instrumento público y es quien la ley presume auténtico, con fuerza probatoria y con capacidad para dar plena fe de lo actuado. Aquí la fuerza probatoria alcanza su nivel más alto para derrumbar la veracidad, autenticidad, legitimidad, plena fe que hace el instrumento frente a todos. No basta con una simple prueba en contrario, hay que acudir a la justicia criminal bajo la figura del delito de redargución de falsedad. Defina al contradocumento, condiciones de su validez y existencia. Artículo 298. Contradocumento. El contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de buena fe. Artículo 299. Escritura pública. Definición. La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre esta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido de la escritura matriz. El contradocumento es un escrito, en general secreto, que comprueba o reconoce la simulación total o parcial de un acto aparente al cual se refiere. Cuando la simulación es lícita, porque a nadie daña ni va contra la ley. En ese caso se consolidan, si no hay actuación de la otra parte, las consecuencias del acto aparente convirtiéndose en efectivas. Si esto sucede, la otra parte que intervino en el negocio puede iniciar la acción de simulación para evitar que ésta prospere y se consume la apariencia. Puede darse que terceras personas estén interesadas en que el acto se mantenga aparente. Y si estos terceros son de buena fe, porque no conocen el negocio ficticio del acto, se benefician con la inoponibilidad del contradocumento hacia ellos. Los terceros de buena fe son aquellos que desconocían el negocio simulado en el momento en que se relacionaron con las partes simulantes. ¿Cómo debe actuarse frente a un otorgante de instrumento público o escritura pública portador de una discapacidad auditiva? Artículo 304. Otorgante con discapacidad auditiva. Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Si es analfabeta, además, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta debe quedar protocolizada. ¿Qué es la firma a ruego y cuáles son las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación para su validez? Firma a ruego. Cuando alguien solicita a un tercero que firme un documento en su nombre, En los instrumentos públicos está expresamente admitido. Artículo 290, inciso B y 309 del Código Civil y Comercial de la Nación. En los instrumentos privados está discutida su validez. A. Pues hay quienes dicen que es válida si hay expresión verbal del sujeto que no puede firmar. B. Para otro sector, el documento firmado a ruego solo es un principio de prueba por escrito.
Modalidades de los actos jurídicos. Son los elementos accidentales. Condición, plazo, cargo. Condición. Artículo 343. Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. La cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados. Modalidades de los actos jurídicos. Son los elementos accidentales. Condición, plazo, cargo. Condición. Artículo 343. Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. La cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados. Artículo 344. Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. Artículo 347. Condición pendiente. El titular de un derecho supeditado a condición suspensiva puede solicitar medidas conservatorias. El adquiriente de un derecho sujeto a condición resolutoria puede ejercerlo, pero la otra parte puede solicitar también medidas conservatorias. Artículo 348. Cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria. El cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse recíprocamente las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y objeto. Artículo 349. No cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo la condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto de sus accesorios, pero no los frutos percibidos. Plazo. Artículo 350. Especies. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo. Artículo 352. Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado. Cargo. Artículo 354. Cargo, especies. Presunción. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. No impide los efectos del acto. Artículo 355. Tiempo de cumplimiento. Prescripción. Al plazo de ejecución del cargo se aplica lo dispuesto en los artículos 350 y concordantes. Desde que se encuentra expedita, la acción por cumplimiento prescribe según lo establecido en el artículo 2559. Artículo 356. Transmisibilidad. El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte y se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que solo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. ¿Qué es la firma ruego y cuáles son las previsiones del Código Civil Comercial de la Nación para su validez? Firma a ruego. Cuando alguien solicita a un tercero que firme un documento en su nombre. En los instrumentos públicos está expresamente admitido el artículo 290 inciso B y 309 del Código Civil Comercial de la Nación. En los instrumentos privados está discutida su validez. Pues hay quienes dicen que es válida si hay expresión verbal del sujeto que no puede firmar. B. Para otro sector del documento firmado a ruego solo es un principio de prueba por escrito. Modalidad de los actos jurídicos. Modalidades de los actos jurídicos. Son los elementos accidentales. Condición, plazo y cargo. Condición. Artículo 343. Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. La cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados. Artículo 344. Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. Artículo 347. Condición pendiente. El titular de un derecho supeditado a condición suspensiva puede solicitar medidas conservatorias. El adquiriente de un derecho sujeto a condición resolutoria puede ejercerlo, pero la otra parte puede solicitar también medidas conservatorias. Artículo 348. Cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria. El cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse recíprocamente las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y objeto. Artículo 349. No cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos. Plazo. Artículo 350. Especies. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo. Artículo 352. Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado. Cargo. Artículo 300
54. Cargo, especies. Presunción. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. No impide los efectos del acto. Artículo 355. Tiempo de cumplimiento. Prescripción. Al plazo de ejecución del cargo se aplica lo dispuesto en los artículos 350 y concordantes. Desde que se encuentra expedita. La acción por cumplimiento prescribe según lo establecido en el artículo 2559. Artículo 356. Transmisibilidad. El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte y se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que solo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. ¿Cómo está regulada la teoría general de la transmisión de los derechos del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Cómo está regulada la teoría general de la transmisión de los derechos en el Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Cómo está regulada la teoría general de la transmisión de los derechos en el Código Civil y Comercial de la Nación? Título 5. Transmisión de los derechos. La transmisión es la situación jurídica por la cual una persona sucede a otra en la titularidad de un derecho, personal y o real. Artículo 398. Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Artículo 399. Regla general. Nadie puede transmitir... Artículo 399. Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Principio general. Se pueden transmitir todos los derechos, excepciones. A. Estipulación válida entre partes de un negocio jurídico. B. Prohibición legal. C. Cuando la transmisión sea contraria a la buena fe, moral y buenas costumbres. ¿Todos los derechos son transmisibles? Principio general. Se pueden transmitir todos los derechos, excepción, derechos humanos, excepciones. D. Estipulación válida entre partes de un negocio jurídico. E. Prohibición legal. F. Cuando la transmisión sea contraria a la buena fe, moral y buenas costumbres. Clasificación de la transmisión de derechos y los posibles efectos de la transmisión. Clasificación de transmisión. 1. Según el origen. A. Legal. Ejemplo, muere el titular, hay línea sucesoria, está regulado por la ley. B. Voluntaria o convencional. Ejemplo, contrato bilateral con obligaciones mutuas. 2. Según la extensión. A título particular, transmisión de una sola parte del patrimonio. B. A título universal, transmisión de todo el patrimonio. 3. Según la causa, por acto entre vivos. B. Mortis causa, por muerte. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Artículo 397. Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Unidad 5. Vicios. Vicios de la voluntad. Vicios de la voluntad y qué vinculación con los elementos de la voluntad tienen. Vicios de la voluntad. Elementos esenciales internos de la voluntad que son afectados por el vicio. Discernimiento, intención y libertad. Estos son los elementos esenciales internos de la voluntad que son afectados por este vicio. El discernimiento, la intención y la libertad. Y los vicios de la voluntad serían la falta de discernimiento, el error, la ignorancia, el dolo y la violencia. Los vicios de la voluntad son defectos o alteraciones en el proceso de formación de la voluntad que afectan la intención o la libertad del sujeto al momento de manifestar su voluntad, impidiendo que ésta sea libre, consciente y deliberado. El Código Civil y Comercial de la Nación, Código Civil y Comercial de la Nación, nos regula como causales de nulidad relativa, ya que protegen el interés particular del afectado. Artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Elemento de la voluntad, discernimiento. Vicio que lo afecta, falta de discernimiento. Explicación. El sujeto carece de capacidad para comprender el alcance de sus actos. Ejemplo, menores de edad o personas privadas de razón. En estos casos, el acto es involuntario. Elemento de la voluntad, intención. Vicio que lo afecta. Error, ignorancia, dolo. El sujeto se equivoca. Explicación. El sujeto se equivoca, error, ignorancia, o es inducido mediante engaño, dolo. Afecta la formación interna de la intención. Elemento de la voluntad, libertad. Vicio que lo afecta, violencia, intimidación o coacción. La persona actúa bajo coacción física o moral, sin posibilidad real de elegir libremente. Afecta la autonomía de la voluntad. Los vicios del acto jurídico, ¿con qué principios de los enunciados en el título preliminar del Código Civil se relacionan? Los vicios del acto jurídico, a diferencia de los vicios de la voluntad, afectan el objeto, la apariencia o la forma del acto, atentando contra la buena fe, el orden público o la prohibición del abuso del derecho. Ejemplo, lesión, simulación, fraude. Se oponen a los principios que orientan la eficacia y legitimidad de los actos en el Código Civil y Comercial de la Nación. La validez, la buena fe y la finalidad social de los actos que emanan del título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código busca preservar la validez de los actos solo cuando se ajustan a dichos principios rectores, con nulidad o inoponibilidad, aquellos que lo contrarían.
Principio del título preliminar. Buena fe. Artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación. Relación con los vicios del acto jurídico. Los actos viciados, como la simulación o el fraude, suponen una violación directa del deber de obrar de buena fe. La buena fe debe presidir tanto la formación como la ejecución de los actos. Principio del título preliminar. Prohibición del abuso del derecho. Artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. Relación con los vicios del acto jurídico. El fraude y la lesión implican un uso abusivo del derecho. Se aprovecha una posición dominante o un derecho subjetivo para perjudicar a otro, contrariando su función social. Principio del título preliminar. Orden público. Relación con los vicios del acto jurídico. Principio del título preliminar. Orden público. Artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación. Relación con los vicios del acto jurídico. Los actos celebrados en fraude a la ley se consideran otorgados en fraude al orden público porque buscan eludir normas imperativas. Por ello se los somete a la norma que intentan evitar. Tipo de vicio. Vicios de la voluntad. Afecta a la formación interna del consentimiento. Discernimiento, intención, libertad. Ejemplo: error, dolo, violencia. Consecuencia: nulidad relativa. Tipo de vicio. Vicios del acto jurídico. Afecta el contenido, objeto o causa del acto, su licitud y buena fe. Ejemplos: lesión, simulación, fraude. Consecuencia: nulidad o inoponibilidad. Acto jurídico involuntario. Igual falta de discernimiento. Hay acto jurídico involuntario cuando falta el discernimiento, es decir, cuando la persona que realiza el acto no tiene la capacidad psíquica necesaria para comprender y querer los efectos jurídicos de su conducta. Puede ser A. El acto de quien al momento de realizarlo está privado de razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. ¿Son sinónimos error e ignorancia? En el Código Civil y Comercial de la Nación son equivalentes jurídicamente, pues el Código no distingue entre ambas figuras. Artículo 265. En ambos casos la voluntad se forma sin un conocimiento real y correcto de la situación. Ambos vician la intención y pueden invalidar el acto. Distinción, diferencia técnica. Error. Supone una creencia equivocada, tener falsas nociones sobre un determinado tema. Es el falso conocimiento de la realidad de las cosas. Requiere que el error sea reconocible para causar la nulidad del acto jurídico. Ignorancia supone una ausencia de conocimiento, no supone equivocación, sino directamente falta de conocimiento. Dolo. Definición, características, clasificación legal y consecuencias. El dolo es una maniobra engañosa o maliciosa destinada a inducir a una persona a celebrar un acto jurídico que no habría realizado si hubiera conocido la verdad. Puede ser por acción u omisión. Acción dolosa, decir algo falso o fingir una situación. Omisión dolosa, ocultar intencionalmente un hecho relevante. Siempre aplica intención de engañar. Es una conducta deliberada, no un error. Afecta el elemento intención de la voluntad. Genera nulidad relativa y puede generar responsabilidad por daños y prejuicios. Dolo incidental. El acto sigue siendo válido. Un vendedor oculta que el auto estuvo chocado, pero el comprador igualmente lo habría comprado, quizás por un precio menor. No se anula el contrato, pero puede haber reajuste o reparación. Responsabilidad civil. El autor del dolo responde por los daños causados. Si la otra parte sabía del engaño del tercero, responde solidariamente. Diferencias. Dolo y error. El dolo hace inducir en error, pero el error no es dolo, pues no existe para su procedencia la necesidad de una intención de producirlo. Dolo y fraude. Ambas consisten en maniobras intencionales de causar un engaño y perjudicar hacia la víctima. En el fraude, artículo 12 del segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, se busca los efectos de otro acto. Ejemplo: vendo u oculto mis bienes para causar mi insolvencia. En el dolo, el acto se comete al tiempo o antes de la celebración del negocio. Afirmo ser un millonario que realizará el pago del precio de la compra de una casa una vez celebrada la escritura, y coordino con un escribano el realizar una escritura de compra-venta con el fin de quedarme con dicho bien y no realizar la transferencia del precio. Dolo e intimidación. En el caso del dolo no hay una violencia expresa sobre el cuerpo o la psiquis de la víctima, sino solo un engaño. Dolo y simulación ilícita. El acto doloso siempre es real, pero tiene una consecuencia. En el caso de la simulación ilícita, el acto no es real, sino que encubre otro tipo de negocio jurídico.
Violencia, definición, características, condiciones y consecuencias del vicio. El vicio de violencia, también llamado fuerza o intimidación, es uno de los vicios de la voluntad que afectan el elemento libertad del acto jurídico. La violencia es toda fuerza irresistible o amenaza grave e inminente que priva a una persona de su libertad de decidir y la induce a celebrar un acto jurídico contra su voluntad. El vicio violencia genera nulidad relativa. La falta de libertad se puede dar por violencia física, fuerza, por violencia moral, intimidación. Vicios del acto jurídico. Lesión. Definición, consecuencias, legitimación para la invocación del vicio. Artículo 332. Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. La lesión es la explotación de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra parte, por lo cual se obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. El Código Civil Comercial de la Nación mantiene este instituto, reglado en el artículo 954 del Código Civil de Vélez. Requisitos. Elemento subjetivo. Aprovechamiento de estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Debe probarse que se actuó bajo estos estados. Quien invoque la lesión. Requisitos. ¿De qué cosa? Del acto jurídico, ¿no? Elemento subjetivo, elemento objetivo y efectos. Elemento subjetivo. Aprovechamiento de estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Debe probarse que se actuó bajo estos estados. Quien invoque la lesión. Los requisitos de la lesión, perdón. Elemento objetivo. Sacar una ventaja evidentemente desproporcionada y sin justificación. Debe probarse el desproporción al tiempo de celebración del acto y que subsiste. Efectos. Nulidad. Si se prueba desproporción, estado de necesidad o debilidad psíquica. Reajuste. Si el demandado ofrece compensar el desequilibrio. Legitimación. Afectado, herederos. Simulación. Obedece a la lógica justicia interpartes. Artículo 333. Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Afectada la buena fe de terceros se configura. Afecta la buena fe de terceros y se configura cuando en el acto jurídico, esto es la simulación, afecta la buena fe de terceros y se configura cuando en el acto jurídico 1. Hay fechas que no son verdaderas. 2. Hay cláusulas no sinceras. 3. Se encubre el acto en la apariencia de otro. 4. Se interponen personas frente a los verdaderos beneficiarios del acto. Acción de simulación es la herramienta legal que otorga para lograr 1. Que se declare la nulidad del acto afectado de nulidad absoluta. 2. Que se declare la existencia del acto oculto. Efectos. El juez declara la anulación del acto simulado. Se puede oponer la simulación a acreedores a título gratuito y o cómplices. Se responde solidariamente con el deudor simulante si se es de mala fe, cómplice. Si se es adquirente o contratante de buena fe a título gratuito, se responde en la medida del enriquecimiento. No puede oponerse simulación a tercero adquiriente de buena fe y título oneroso, a acreedores del adquiriente simulado que ejecutaron el bien de buena fe. Legitimación. Las partes, si existe el contradocumento, declaración de voluntad por escrito que prueba la existencia de un acto simulado, que nunca puede oponerse a terceros de buena fe, puede prescindirse del contradocumento cuando se prueban razones por las cuales no existe tal instrumento o se acreditan circunstancias inequívocas de la simulación. Artículo 334. Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas. Clasificación. 1. Simulación lícita. No tiene fin ilícito.
No afecta a terceros y no está prohibida por la ley. Ejemplo, simulo tener una actividad en el exterior y creo una empresa en las Islas Caimán, sin realizar operaciones comerciales ni de otra índole. Simulación ilícita. Perjudica a terceros, tiene fin ilícito y está prohibida por el ordenamiento jurídico. Ejemplo, simulo comprar por encargo de una empresa cuando lo estoy haciendo en mi provecho. 3. Simulación absoluta. Cuando el acto celebrado no tiene nada que ver con el real. Ejemplo, simulo vender para ocultar bienes a mis acreedores. 4. Simulación relativa. Cuando el acto jurídico celebrado oculta la verdadera naturaleza del celebrado. Ejemplo, simulo vender cuando estoy donando. Contradocumento. Vamos con el contradocumento. Artículo 335. Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un acto simulado, ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación. La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación. Ejemplo, cuando para evitar una prohibición legal de compra-venta entre cónyuges le vendo el bien a una persona y en un contradocumento figura como verdadero comprador mi esposo. Artículo 298. Contradocumento 287. El contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de buena fe. Y ahora vamos con fraude. Artículo 12. Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Nulidad e inoponibilidad. Los vicios de la voluntad en general producen efectos de nulidad relativa. La lesión, aunque es un vicio del acto jurídico también, si el afectado lo solicita ante el juzgado. De nuevo, nulidad e inoponibilidad. Los vicios de la voluntad en general producen efectos de nulidad relativa. La lesión, aunque es un vicio del acto jurídico también, si el afectado lo solicita ante el juzgado. Defina eficacia de los actos jurídicos, las clases y régimen jurídico. Teoría de la ineficacia de los actos jurídicos. En el Código Civil y Comercial de la Nación adopta la categoría ineficacia que comprende 1. Nulidad. 2. Inoponibilidad. La eficacia es la aptitud de producir efectos o fines que las partes buscaban. Cuando al acto jurídico le faltan elementos estructurales, voluntad, discernimiento, libertad y forma, si esta es esencial, apareja la nulidad. La nulidad es la pérdida de validez de la forma ab initio para el caso y las partes en particular, es decir, que deja de producir efectos jurídicos como si nunca hubiera existido. Esta puede ser absoluta o relativa. Cuando faltan elementos externos y posteriores a la celebración del acto jurídico, lo que resulta es la inoponibilidad. Ejemplo, se declara la restricción a la capacidad de una persona con posterioridad a un contrato donde su intervención era esencial, locación de obra, por ejemplo. La consecuencia será la revocación, rescisión o resolución del acto jurídico. Inoponibilidad. La inoponibilidad es una especie de ineficacia que impide que el acto jurídico genere efectos frente a terceros. Los terceros pueden actuar como si el acto no existiera. Puede oponerse por vía de acción o de excepción, defensa. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible, vamos con el artículo 396, el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Artículo 397. Oportunidad de invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Efectos. 1. No es oponible al acto jurídico frente a terceros interesados. B. Acreedores. C. Terceros de buena fe y a título oneroso. 2. La prescripción es de 2 años. Artículo 2562 y 2563 del Código Civil Comercial de la Nación. 3. No afecta la validez del acto entre las partes. Solo priva de efectos frente a terceros. Nulidad. Es la sanción legal que priva a un acto jurídico de los efectos que le son propios y normales, a raíz de una causa existente al tiempo de su celebración, con efectos retroactivos y erga omnes frente a todas partes y terceros. Esa es nulidad. Estamos con nulidad. Caracteres. 1. Sanción que impone por transgresión, se impone por transgresión de un deber legal. 2. Priva efectos al acto, es decir, no tiene consecuencias que las partes querían. 3. Causa existente al tiempo de la celebración del acto jurídico. Puede deberse a un vicio originario.
4. Efectos retroactivos. Deben devolverse las cosas al estado anterior a la celebración del acto. 5. Efectos frente a partes y terceros, es decir, frente a todos. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta si no puede remediarse. Es relativa si puede ser remediada. Y puede ser total, que es adquirida, es aquella que produce la extinción del acto jurídico, afecta su totalidad. O parcial, es aquella que afecta una o varias disposiciones del acto jurídico, si es separable. Si es separable el acto jurídico. Conversión, confirmación y ratificación de los actos jurídicos, sus características y consecuencias legales. Confirmación de los actos jurídicos. Artículo 393. Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. Es la manifestación de la voluntad expresa o tácita efectuada por quien es beneficiario de la nulidad relativa, de tener por válido el acto después de haber desaparecido la causa de la nulidad. Es un sistema de saneamiento del acto jurídico afectado por nulidad relativa. Solo procede ante la nulidad relativa, no frente a la nulidad absoluta. Artículo 394. Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste debe reunir las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa de nulidad, de su desaparición y de la voluntad de confirmar el acto. Artículo 395. Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo, tiene efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad opera desde la muerte del causante. La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe. Actos jurídicos indirectos. Fideicomiso. Rescisión. La resolución y la revocación de los actos jurídicos. Rescisión, la resolución y revocación de los actos jurídicos. Rescisión de un contrato. Cuando el contrato es perfecto, no adolece de vicio alguno, pero causa algún perjuicio o lesión a una persona de las partes o a un tercero, la ley le concede al perjudicado una acción para hacer cesar sus efectos. Revocación es un tipo de ineficacia especial que se da solo en ciertos contratos y actos jurídicos en los que la ley permite a una de las partes dejarlo sin efecto por su sola voluntad. Resolución del contrato. Cuando una de las partes incumple sus obligaciones, la otra parte podrá o bien exigir el cumplimiento del contrato o bien instar la resolución del mismo. Requiere del incumplimiento grave de obligaciones. Rescisión y revocación. Lo pueden hacer las partes sin intervención judicial. La resolución, su fundamento es legal y encuentra actual justificación en materia contractual. En el artículo 1083. Resolución total o parcial. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor solo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial. Sobre contabilidad. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? ¿Cuál es el requisito de validación de los registros contables? ¿Cuáles son los registros contables esenciales? Estas preguntas son básicamente quiénes y a qué requisitos. ¿Quiénes? Artículo 320. Obligados y excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma sección. Obligados a personas jurídicas privadas, sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, comunidades o entidades religiosas, mutuales, cooperativas, consorcio de propiedad horizontal, toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes o resulte de su finalidad o normas de funcionamiento. B. Quienes realicen una actividad económica organizada. C. Titulares de empresas, establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. Exceptuados. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. También puede ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Voluntarios. Cualquier persona que solicite inscripción y habilitación de registros o rubricación de libros. ¿Cuáles son los requisitos indispensables? Artículo 322. Son registros indispensables los siguientes. A. Libro.
Libro diario. B. Libro de inventario y balances. C. Aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exigen la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. D. Los que en forma especial impone este código u otras leyes. Artículo 322 del Código Civil y Comercial de la Nación, de Argentina, establece de forma obligatoria la llevanza de 2 registros contables fundamentales para las personas que tienen el deber legal de llevar contabilidad. Libro diario es un registro cronológico donde se deben asentar todas las operaciones que tienen efecto sobre el patrimonio. Las operaciones pueden registrarse individualmente o en registros resumidos, periodos no superiores al mes. El libro de inventarios y balances. Este registro debe comenzar con la descripción detallada del patrimonio del titular al inicio de sus actividades. Al cierre de cada ejercicio económico anual deben transcribirse en él el balance general y el estado de resultados. Artículo 323. Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar en el primer folio nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene. Artículo 322. Registros indispensables. Libro. Debemos considerar al libro como almacenamiento primario del sistema de registro contable, no exclusivo, ya que el Código Civil y Comercial de la Nación otorga la posibilidad de utilizar otros medios alternativos de almacenamiento a través de lo dispuesto en el artículo 329 RG 715 IGJ. El término registro involucra las 2 modalidades de almacenamiento. 1. Libros rubricados. 2. Registros autorizados según el artículo 329, inciso A. ¿Cuál es el requisito de validación de los registros contables? Que el libro esté rubricado. El libro debe estar rubricado, es decir, legalizado por la autoridad competente. Forma de llevar los registros. Requisitos de forma. Artículo 325 del Código Civil y Comercial de la Nación. Cronológica, actualizada, sin alteraciones no salvadas, en idioma y moneda nacional. Lugar en el que deben permanecer, en el domicilio del titular. Prohibiciones: alterar el orden de los asientos, dejar espacios en blanco, interlinear, raspar, tachar, mutilar alguna parte del libro. Se debe resguardar la inalterabilidad de las registraciones. Artículo 321. Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada por una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Principios contables. Uniformidad, claridad, veracidad, unidad, partida doble.